Los muros de agua. ¿A qué lugar podría ser? Es así como comienza la historia escrita por José Revueltas, quien además de escritor de novelas y cuentos, también fue guionista, ensayista, crítico y activista mexicano. Sus libros más conocidos son Los muros de agua y El apando, relato cuyas historias suceden en dos de las prisiones más conocidas en México, las Islas Marías y el Palacio de Lecumberri. El 16 de noviembre de 1968, José Revueltas es detenido y confinado en la cárcel preventiva de Lecumberri por su participación en el movimiento estudiantil de 1968, que culmina con la masacre del 2 de octubre de ese año en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Fue puesto en libertad en mayo de 1971. Los muros de agua relatan su experiencia como preso político en las Islas Marías, mientras la política mexicana daba un vuelco a la derecha y se consolidaba el sistema de partido de Estado, bajo la aparente anodina presidencia de Manuel Ávila Camacho. Revueltas siguió siendo durante todos estos años un comunista convencido al que su sentido crítico le trajo varias expulsiones de su partido. Es decir, la razón por la que fue aprendido era su relación con el Partido Comunista Mexicano, órgano del que fue parte desde los 15 años, debido a que estaba convencido de que el comunismo abriría las puertas del reino de la libertad humana. El joven Revueltas fue un infatigable organizador de campesinos y obreros mientras estudiaba por su propia cuenta historia, filosofía, literatura y teoría política. Los muros de agua, publicada en 1941, deja de manifiesto el uso del lenguaje coloquial y en la compleja construcción psicológica de sus personajes. En ella, describe la historia a través de 5 presos, 4 hombres y una mujer, desde que son detenidos por ser no gratos al gobierno y por ello son enviados al penal de las Islas Marías. Evidentemente, en medio de maltratos y sentimientos confusos, son dirigidos al archipiélago, junto con otros convictos. Se crea entonces un ambiente traumático, pero sobre todo de incertidumbre, y se preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos? Porque incluso cuando viajaban por tierra no sabían hacia dónde iban o si serían ejecutados. Es entonces cuando se internan en el mar un viaje largo y pesado, hacinados en condiciones deplorables. Lo más importante que resalta de la historia son los tratos horribles que se otorgaba a los presos en general. Permanecían mudos, apenas con fuerza para sentir cólera contra Dios. También tenían escorbuto y la vida se les iba apagando poco a poco. Tal es el caso de Miles, quien tras las actividades fatídicas mostraba una actitud positiva y de burla, omitiendo cualquier tipo de trato que dañara su persona. Cada noche se olvidaba de esta situación nadando con el sueño de llegar un día a San Blas. Fue así como una noche se percató de que podría nadar sin parar y decidió emprender su viaje. Triste fue su final, ya que después de desaparecido pasaron a encontrar sus restos, quedando inconcluso la ilusión de llegar a San Blas. Consideramos recomendable la lectura de esta novela, debido a que su contenido es demasiado empático. La fuerza de su narración nos hace sentir ese desamparo que experimentaron los personajes, además de que toda la tragedia es expresada de manera muy elocuente desde la primera página. Para finalizar, más que una historia o trama lineal, es una manifestación íntima del autor, es un fragmento de su realidad dolorosa retratada en su historia, es decir, quien conoce una parte de la vida del autor comprende la importancia de leer el libro, ya que nos presenta un sentido patriótico en defensa de la libertad de expresión, en este caso, crítica al sistema político. Gracias.